¿Nuestra fecha de parcial es para cuándo? Qué fecha tenemos? Parcial. Para el lunes 4, profesor. ¿El lunes? ¿Este lunes? Sí, señor. Uy, nos tocó rápido, ¿no? Sí, bastante. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de régimen y procedimiento tributario 1 en el horario de 10 a 12 del día. Entonces, hoy, fecha 27 de abril del 2020. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. Yo les envié el PLAT. De pronto ya revisen ahí el PLAT. En el PLAT están los dos talleres sobre dividendos. Dividendos, ¿no? Y cada taller tiene un documento explicativo, pero cuando trabajemos la cédula de dividendos, ¿sí? Entonces, el taller lo podemos ir elaborando porque el taller también tiene patrimonio, tiene unas deudas, ¿sí? Pero el contribuyente también tiene unos dividendos y tiene unas participaciones en sociedades limitadas y unos dividendos en sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, para que vayamos centrándonos cómo declaran esas personas que obtienen dividendos y participaciones decretadas y pagadas por las diferentes sociedades en Colombia. Bueno, pero antes de eso, entonces tengo también para comentarle, porque esto lo vamos a trabajar en la clase del jueves, lo que es la comparación patrimonial. Todos ya tienen el formato, ¿no? De la comparación patrimonial. Hojita que viene en Excel. Tienen el formato. ¿Sí? Bueno, pero entonces el jueves ese tema lo vamos a explicar el jueves, el de la comparación patrimonial, ¿sí? Pero voy a hacer la introducción hoy porque les va a quedar como tarea para que el jueves miremos cómo determinaron la comparación patrimonial en cada una de las declaraciones. Nosotros ya tenemos 5 declaraciones elaboradas. Y a esas 5 declaraciones les vamos a hacer la comparación patrimonial. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la comparación patrimonial? Voy a proyectar un momentico aquí el formato. Ustedes observan que la comparación patrimonial viene el artículo 236, ¿sí? Ahora lo leemos. Determinación de renta por comparación patrimonial, con el nombre del contribuyente, el NIE del contribuyente, ¿sí? Aquí vamos colocando el NIE del contribuyente y aquí vamos colocando el nombre del contribuyente, año grabable 2019. Consiste en comparar el patrimonio líquido del año grabable, ¿sí? Aquí le podemos ampliar o le podemos complementar año grabable. Año grabable es el que estamos elaborando, ¿sí? Y el patrimonio líquido, año inmediatamente anterior. Inmediatamente anterior. Usted suma una resta. Tomamos el año grabable del año anterior, el patrimonio líquido del año grabable, y lo traemos y lo comparamos con el 18. Todas las declaraciones que nosotros desarrollamos, todos los talleres,
tienen patrimonio líquido del 2018, ¿sí? Y ustedes en la declaración determinaron el patrimonio líquido del año gravable. Aquí no va a dar una diferencia, ¿sí? Las valorizaciones nominales hacen referencia al aumento del avalúo catastral en los inmuebles de valorizaciones. Aquí lo que llama valorizaciones nominales, recuerden que en una clase yo les comentaba que habían inmuebles que se desvalorizaban, ¿sí? Y había inmuebles que se valorizaban. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y por ejemplo, usted nos dijo que una casa que queda en... Lo menos que habla de la fiscalía. Ajá, Sí, ese fue el ejemplo que ¿Se nos valoriza o se valoriza? se En ese desvaloriza. caso se desvaloriza. desvaloriza. Exacto. Entonces estamos hablando de la... Sí. Entonces hay valorizaciones, ¿sí? Nominales. Y se llaman nominales porque a través de los municipios emiten un acto administrativo, emiten una resolución y suben el avalúo de los inmuebles, ¿sí? Aquí en Colombia, pues normalmente el avalúo sube un 5 por el IPC, está regulado por el IPC de cada año, ¿sí? Eso es lo que sube el avalúo. Entonces, si un avalúo el año pasado, el avalúo era 100 millones de pesos, entonces ya para el año 2019 le suben el IPC, ¿sí? Lo que subió el IPC es 3.8, entonces ese valor es el que incrementa, entonces quedaría en 103.800, ¿sí? Entonces es lo que llaman una valorización nominal. Pero también hay valorizaciones por avalúos técnicos. ¿Qué quiere decir por avalúos técnicos? ¿Qué quiere decir de una valorización por avalúos técnicos? Por ejemplo, si se hace alguna construcción del Estado, Sí, el avalúo técnico es el que hacen los arquitectos y los hacen los ingenieros civiles que estén inscritos, pues lógicamente deben acreditar una tarjeta de la alumna de propiedad raíz. Y entonces yo tengo una casa al lado de Unicentro y la casa tiene un avalúo de 180 millones, ¿sí? Pero recuerden que el avalúo catastral no es igual al avalúo comercial. Entonces el avalúo técnico asimílelo como es el avalúo comercial. Entonces yo le digo a un ingeniero que tenga registro de la alumno y le digo, yo necesito me determine el avalúo comercial de mi casa. La tengo al frente de Unicentro, ahí en Prados del Norte. Entonces el ingeniero procede, hace el avalúo, dice, la casa le vale 300 millones de pesos. ¿Sí? Pero en el avalúo catastral vale 180. Entonces yo tomo como referencia los 300 millones para colocar en venta la casa, ¿sí? Para colocar en venta la casa. Y coloco la casa en venta. Y empiezo a pedir 320. Para que
Si alguien me pide descuento, pues puede llegar a los 300, ¿sí? Pero entonces para mí esos 300 millones es una referencia para vender ese inmueble, ¿sí? Porque el arquitecto o el ingeniero que hace hace el avalúo técnico, pues ha considerado que alrededor de ese inmueble, pues han mejorado los servicios y tiene un gigante que es un centro comercial. Y el centro comercial pues le da valorización a cualquier inmueble. Bueno, listo. Pero entonces para efectos tributarios no se toma el avalúo comercial, se toma ese avalúo catastral. Entonces cuando hablamos aquí de valorización nominal, ¿sí? Es el incremento entre un avalúo del año anterior y el avalúo del año gravable, ¿sí? Entonces les colocaba el ejemplo. En el año 2018 el inmueble tenía un avalúo de 100 millones y ahora en el año 2019 subió a 103.800. Entonces la valorización nominal, en este caso, yo colocaría 3.800.000, ¿sí? 3.800.000, ¿sí? Porque es el valor que me subió en el año 2019, ¿sí? Y tratándose de desvalorización, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, si yo le digo eso no necesita un ingeniero. Me digo, oye, ¿cuál es el valor comercial de una casa que está frente a la fiscalía? ¿Sí? Por sí sola se cae. Entonces yo lo que tengo que solicitarle a esa catastro o al IGAP, el IGAP, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solicitarle que me saquen un nuevo avalúo, ¿sí? Debido a que la casa en el año 2019 está en el entorno del edificio de la Fiscalía en Cúcuta, ¿sí? Entonces le solicito y el IGAT pues, va a proceder y no me va a aumentar el valor, sino que como los inmuebles que están alrededor de esas instituciones públicas de alto riesgo para el Estado, pues eso le va a recibir como el efecto de una disminución en el avalúo catastral, ¿sí? Igualmente pasa con una finca que se encuentra en un sitio geográfico que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, declaró zona roja, ¿sí? ¿Quién podrá meter a unas reses, ¿sí? A unos cerdos, si los puede incluir y al otro día no pueden amanecer? Entonces, esa es una inversión que se pierde, ¿sí? Se pierde y el inmueble pierde totalmente el valor. Y el inmueble pierde totalmente el valor, ¿cierto? Hasta aquí tiene entre desvalorización nominal y valorizaciones nominales. ¿Sí? No estoy hablando de las valorizaciones por avalúo técnico, que son las comerciales. ¿Sí? Estoy hablando de las valorizaciones nominales, aquellas que el Estado incrementa a través de un acto administrativo, que es una resolución, por medio de los institutos, por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Tienen alguna duda sobre lo que es desvalorización y valorización? Entonces, siempre que la desvalorización suma y las valorizaciones nominales restan. ¿Sí observan? ¿Sí están observando? ¿Aquí ven los signos? Suma y resta. ¿Ya lo vieron? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, si aquí yo tengo un valor, voy a colocar valor X. Tengo aquí 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, frente a una valorización nominal, me disminuye, ¿sí?
Ahora, si yo también tengo otro inmueble, y ese inmueble se me valoriza en 10 millones de pesos, entonces tomamos que a 110, a 100 le sumamos 10, da 110, menos 3, 800, entonces me da 106, 800, 200. Este valor es el que voy a comparar aquí en rentas ajustadas, ¿sí? Entonces, ¿la comparación en qué consiste? El Estado no permite que un contribuyente crezca sin que justifique su crecimiento. Entonces, miramos el artículo 236, un momentico, lo voy a proyectar. Dice que renta por comparación patrimonial, cuando la suma de la renta gravable, la renta exenta, que es la parte que voy a explicar más abajo en el formulario, y las ganancias ocasionales netas, resultar inferior entre el patrimonio líquido del último periodo gravable, 2019, y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, 2018. Dicha diferencia se considera renta gravable a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificadas. Es decir, que para efectos tributarios hay que demostrarle al Estado que si usted creció en 106 millones de pesos, regreso nuevamente a la imagen, usted creció 106 millones de pesos, tiene que demostrarlos acá. Donde dice rentas ajustadas, tiene que demostrarlo acá. Si usted creció 106 millones de pesos, este valor no puede estar por debajo de 106 millones de pesos. Porque el Estado lo que me dice es justifíqueme su crecimiento. ¿Y cómo lo justifica? Lo que estamos leyendo en el artículo 236. El artículo 36 me leía, dice, tome las rentas gravables, súmele las rentas exentas, súmele los ingresos que no constituyen renta de ganancia ocasional, súmele la ganancia neta, réstele el impuesto de renta y complementarios, y réstele la retención y los anticipos de ese inmueble, y este valor no podrá ser inferior al total de la diferencia patrimonial. Por ejemplo, si yo les colocara aquí un valor de 80 millones de pesos, ahí se nos está presentando una diferencia patrimonial gravable. ¿Por qué? Porque yo crecí 106 y solamente capitalicé utilidades por 80 millones, me faltan 26. Entonces aquí, este valor, Marian me dice, muéstreme 26 millones 200. ¿Sí? ¿Cómo creció usted si solamente se ganó 80? ¿Cómo va a crecer usted en 106 millones si solamente ganó 80? ¿Sí? Entonces, para la clase del miércoles, en la primera sesión, ¿sí? Ustedes van a trabajar, primera hora, van a trabajar el ejercicio que vamos a explicar ahora de dividendos. Son 2 talleres. Y a las 11 de la mañana, de 11 a 12, revisamos la comparación patrimonial. Esta tarea la tienen que hacer ustedes. Toda esta información la consiguen en cada una de las declaraciones de renta. Por ejemplo, ustedes determinaron renta líquida gravable, eso está en la declaración de renta. Determinaron renta exenta, eso está en la declaración. Ingreso que no constituye renta de ganancia ocasional, está en la declaración.
Hay una que tiene ganancia neta, ¿sí? No todas tienen, pero creo que hay un taller que tiene ganancia neta. Impuesto de renta y complementario. Esto lo toman, impuesto net de renta y complementario, es el impuesto a cargo, ¿sí? Retenciones que le practicaron en el año 2019 y el anticipo del año 2019. Esto lo llenan ustedes. Entonces, esa es la tarea que vamos a explicar el miércoles en la clase de 11 de la mañana. Ustedes en la clase de 10 a 11, muy juiciosamente, ¿sí? Estarán trabajando en los de dividendos, ¿sí? ¿Sí? Que es el taller que voy a explicar hoy. El lunes, pues tenemos parciales sobre dividendos, no voy a preguntar nada, ¿sí? Es decir, de las clases de esta semana no voy a, ¿sí? Lo único que voy a solicitar es la comparación patrimonial para lo que es el parcial, ¿sí? Porque esto sí es un documento que lo vamos a elaborar nosotros, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que la información, cada declaración tiene esta información, cada una. Cada declaración tiene un patrimonio gravable y un patrimonio líquido. No nos vamos a meter con valoraciones porque yo no les di el dato de las valoraciones. Entonces aquí lo vamos a trabajar con ceros, ¿sí? Lo vamos a trabajar con ceros para efectos de parcial, ¿sí? Vamos a dejar en ceros. Y esta información de renta líquida agradable hasta pues renta, esa información la toman de la declaración de renta. Ustedes tienen ahí el taller número 1, tienen la declaración del taller número 1. Vamos a hacerlo rapidito para que ustedes les quede como aprendizaje y hagan los otros 4. ¿Tienen el taller número 1? Por favor, me dicen cuánto es la renta agradable del 2019. Perdón, ¿cuánto es el patrimonio líquido del 2019? Voy. El que figura en la declaración, 305 ¿no? millones. ¿Cuánto? 305 millones. 305 millones. ¿Cuánto es el del 2018? $244. ¿Cuánto? 244. 244. ¿Sí? Entonces, a 305 millones le resto 244. ¿Cuánto me da la diferencia? No me está aplicando la fórmula. Okay. Esto me daría aquí 61, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Me da 61. ¿Sí? Se aplica ahí la fórmula. Sí. Listo. Listo. No me voy a... como no le di esta información de valorización y valorización, no se la di, pues, ¿no? Bueno. Ahora, esta información yo se la daría. Los inmuebles se valorizaron nominal, tiene una valorización nominal de 5 millones de pesos en comparación al año 2018. Entonces ya saben ustedes que la deben colocar aquí. Que los inmuebles se desvalorizaron en el año 2018 en 20 millones. Ustedes lo colocan ahí, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar, búsquense en la renta líquida agravable. Busquen a la casilla. Recuerden que la renta líquida agravable es la sumatoria. Es decir, tenemos renta de la cédula general. No, señor, en este caso sería 0. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos, a ver, ¿cuáles son las rentas líquidas? A ver, sumen, rentas líquidas, sumen casilla 40, ¿sí? Es una. La otra sería la 55 del formulario, ¿no? Y la otra sería la 63 del formulario. ¿Todo eso es 0? Sí, señor. Entonces coloco La 0. 63. Sí, la de dividendos. Da 0. 40, ¿sí? 45 y 63, ¿sí? 40, ajá. 40, no, 40 no, perdón. 50. 50. 50 es la de la renta general. 50
55, que es la de pensiones, y la 63, que es la de dividendos. ¿Listo? Acá no Entonces, hay. no Sería hay, listo. 0. Ahora miren renta de exentas. Renta de exentas. Miren el anexo. Miren la casilla 44. Pero usted quiere el anexo, porque recuerde que el anexo me está sumando renta exenta y deducciones imputables. Ustedes busquen el anexo, miren la casilla 44 y tomen el valor de la renta. Renta exenta, ¿cuánto tiene? 0. 0. Renta exenta, casilla 54. 81,300. La de pensiones, Sí, señor. 81. 4 sí. Ajá. Ah, bueno. Y dividendo no tenemos, ¿no? Que sería la de renta exentas. Dividendos, renta exentas sería la casilla 62. No tiene, ¿cierto? Entonces aquí voy con 81. 600. 300. 300. ¿Sí? Sí, 81, 300. Ah, 300. Bien. Bueno, miremos, yo creo que esto tiene renta ni ganancia ocasional. Casilla 36. Casilla 52. Y casilla 57. Están apuntando en sus cuadernos. ¿Sí? Ya lo están haciendo en Excel y están colocando el número de las casillas. ¿Cuánto le da esa sumatoria? Profe, ¿me recuerda las casillas, por favor? Casilla 36. Una. Casilla 52. Y casilla 57. $36. 32, 52 y 57. No, no. 36, 36, 52. Ujú, Da 3.700.000. ujú, sí. 3.700.000. Sí. Yo coloco aquí 3.700.000. Bueno, ahora, ganancia ocasional. ¿Hay en ese ejercicio? La casilla 68. No, señor. Bueno, miremos el impuesto de renta. Miren ahí el impuesto a cargo. Casilla 83. Casilla, impuesto a cargo. Casilla 83. Cero, profe. ¿Cero? Sí, señor. ¿La casilla cuál? 83. 83, impuesto a cargo. Sí, porque el impuesto. Ese es el impuesto a cargo. Recuerde que el impuesto a cargo es el impuesto bruto, ¿sí? Está compuesto por el impuesto neto y está compuesto por el impuesto a las ganancias ocasionales. Eso me forma el impuesto a cargo. Bien.
Bueno, entonces nos vamos ahora para retención y anticipos. Miren ahí, en retención y anticipos, ¿cuánto es el valor de las retenciones del 2019 y cuánto es el anticipo del año 2019? Es decir, el del año 2019 es el que viene en la casilla 84. Entonces tomamos casilla 84 y tomamos casilla 86. Cero, profe. 86 con 0. Cero no es nada, entonces cero. Ahí hay cero, bueno, listo. Saquemos este dato. Total renta exenta. Entonces tomamos renta líquida cero. Tenemos un positivo aquí, 81. 81,300 más Profe, hay 3,700. Suma, las tres primeras van sumando. Renta líquida agradable, si hubiese un valor ahí, suma. Pero ahí tenemos cero. Más renta exentas, más ganancia ocasional. Perdón, ingreso que no constituye renta de ganancia ocasional. Y ese valor lo coloco aquí. Es decir, que esto me da 85 millones. Pregunta, entonces, si yo sigo leyendo, ¿qué pasa aquí? Aquí determiné que la diferencia me da 61. Y entonces comparo. Crecí 61 y me gané 85. ¿La DIAN me va a decir algo? ¿Está bien ahí? Sí, señor, porque pues... Crecí 61 y obtuve rentas por 85. ¿Para la DIAN está justificado? Sí, señor, Sí. porque... Sí. ¿Cuál sería el problema? Cuando yo crezco aquí, si yo hubiese crecido aquí 85 millones, ¿cierto? Y aquí me hubiese ganado 61. 31. ¿Sí? Es decir, esa diferencia para la DIAN debo justificarla. ¿Cómo así, señor? Que usted creció 85 y solamente ganó 61. Usted tiene que una diferencia de 24. Explíqueme. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Explíqueme aquí. ¿Qué pasó? Justifíqueme. ¿Usted cómo así que creció 85 y solamente ganó 61? Pero para el ejercicio, 61, creció 61 y se ganó 85, entonces aquí no hay líquida agradable. Entonces aquí la líquida agradable para este ejercicio es cero. Es cero. Aquí consta. Para aquí, para el ejemplo que estoy colocando, estos 24 millones se le vuelve una renta líquida agradable. ¿A dónde llevo esos 24 cuando sea así negativo en la declaración? Eso lo lleva a la casilla 49. Si estoy haciendo aquí la ilustración, renglón 49. Lean qué dice el renglón 49. Rentas gravables. ¿Sí? Rentas gravables. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Si yo tengo la 49, si en la 50, ¿cuánto tengo en la 50? 81,300, ¿no? ¿Sí? Ah, no. En la 50 tengo 0.
Renta Y líquida el de grabable 50 y 0. Entonces, si yo le coloco en la 49, coloco 24 millones, entonces mi renta grabable general me va a quedar en 24 millones de pesos. La DIAN me va a decir, sobre esa diferencia, usted me tiene que pagar el impuesto. ¿Ya? Usted me tiene que pagar el impuesto. Esto es lo que la DIAN tiene como instrumento o como una herramienta para controlar a las personas naturales y personas jurídicas para el lavado de activos. Eso es lo que llama enriquecimiento ilícito, ¿sí? Personas que crecen de una manera acelerada y en sus declaraciones de renta no lo están justificando. Entonces la DIAN sobre esto le va a aplicar. Si no lo justifican bien, de todas maneras, págueme y dependiendo del monto, esta persona puede ser denunciada por la DIAN ante la Fiscalía por lavado de activos. Entonces lo van a investigar porque él creció 85 millones y solamente obtuvo renta por 61. Entonces le van a revisar todo lo que tenga en patrimonio, ¿sí? Para buscar cuál es la diferencia que tiene. ¿Tiene alguna pregunta? Estoy haciendo la referencia a la explicación, ¿no? ¿Cómo se llama el cliente? ¿Cómo se llama el contribuyente? El que estamos llenando ahorita. No tiene nombre, pues nosotros pusimos el nombre de cada uno. Bueno, entonces coloca el nombre de cada uno. Entonces, listo, yo voy a colocar aquí mi nombre. ¿Sí? ¿No tiene NIT tampoco? ¿No le colocamos un NIT? No, señor. Bueno, listo. Se colocan ahí el de ustedes. ¿Sí? Como para que tengan una identificación. Año grabado 2019. Bueno, listo. Esa es la comparación patrimonial del año. Esto déjelo como ilustración, ¿no? Esto es como una ilustración. Es decir, lo comparé ahí como para que ustedes ya sepan que cuando les resulte este caso, ¿sí? Les resulte ese caso, a la inversa, este valor va a aparecer en la casilla 49 de la declaración. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. ¿Elaboramos el 2? ¿O ya ustedes lo hacen? Para seguir con la declaración de dividendos. No, profe, elaboremos el 2 un momentito para que nos quede un poquito más claro, ¿no cree? Pues pienso yo, ¿no? No sé qué pensarán mis compañeros. No, ¿qué opinan? Sí, profe, elaboremos el 2 para que nos quede más claro. Bueno, entonces vamos a abrir el 2. Bueno, entonces ahora en el 2. ¿Cómo me llama el contribuyente? ¿Alguien va perdido en la explicación? Busquemos el 2. ¿Cómo se llama el contribuyente? Pedro García Romero. Pedro García Romero. ¿Cuál es el número del NIT? ¿Sí? ¿Cómo es el número? 5890 Sí. 234-5. Listo. Bueno, entonces miremos aquí. ¿Cuánto tiene de patrimonio líquido del año grabable?
Miren el de la declaración. 365. Líquido 350, 134. ¿Sí? El patrimonio líquido es 350, 134. Listo. Líquido. Ahora, y el del año El anterior. líquido, ¿no? Líquido, Líquido. líquido. Mira, dice líquido, mire. 350, Líquido, no vayan a tomar 134. patrimonio bruto porque se equivoca. Mire, dice patrimonio líquido de diciembre del 2019. Y el de el año anterior, ¿cuánto? Ya va. Es 310, 554, 300. No, pero va en miles de pesos. Es 310, 554. Sí, unos 300. 310, 554. Correcto. Ah, espérese, por eso Profe, qué escribo. pena, yo voy perdida ahí. Profe, entonces creo que el del taller anterior, creo, si no estoy mal, en el patrimonio líquido del año grabable se tomó el patrimonio bruto, creo, si no estoy mal. Ah, bueno, Sí. revisen. Revisen Sí, porque, mire, ahí dice muy clarito, mire, patrimonio líquido. Profe, Patrimonio una líquido. pregunta. Corrijan. Profe, ¿de dónde sale el patrimonio líquido del año anterior, los 310,554? Ese Pues yo el lo doy. profesor había, el Se profesor lo dan en el enunciado del ejercicio. del año anterior era el 85% del patrimonio bruto del 2019. Correcto, sí. Ah, ok, gracias, muy amable. Normalmente en la vida práctica, pues, uno le solicita al contribuyente la declaración del año anterior, ¿no? Y ahí observa uno el patrimonio líquido. Bueno, entonces lo modificamos aquí. Entonces, ¿cuánto era acá? Estoy en el primero. No, profesor, eso está bien, ese valor está Sí, bien. Está no. 200, Estamos mirando, era el de, el de, También, porque en la declaración el de de, patrimonio líquido es 350, 134. Y del en ejercicio anterior. el ejercicio se pone llegamos al 85% Profe, entonces del ejercicio anterior el patrimonio líquido serían 200, del 1, serían 244. No. Ejercicio. El patrimonio líquido del 2018 es el 85% del patrimonio bruto del 2019. Entonces uno mira el patrimonio bruto del 2019, son 303,58. Por el 85% me da el patrimonio líquido del 2018, 310.554.000. No sé si me entender. Está bien hecha. Esos dos valores que pusieron, 350, 310, 554, también. Entonces esto, cámbialo. Cámbialo, sería, ¿cuánto les costó el patrimonio líquido para el taller número 1 del 2019? ¿Cuánto fue? sería de 242. ¿Cuánto? 242. 242 cerrados. Sí, señor. Bueno, y el del 2018. 244. Y el del 2018. 244. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacerlo aquí.
Ah, Y en el segundo, 244. Bueno, ¿qué se les presentó acá entonces? ¿Y qué se les presenta? La diferencia Es un negativo, no incrementa Hay un negativo, ¿no? ¿Un negativo de cuánto? ¿De 2? de 2 millones. Listo. Entonces ahí está un negativo de 2 millones. Así que ahí no hay problema. ¿Sí? Más bien se disminuyó, ¿no? Sí. Se disminuyó en 2 millones. Bueno, listo, ahí no hay problema. Bueno, yo lo estoy haciendo en esta columna, pero ustedes ahí lo están haciendo, lo están cambiando ya en el formulario. ¿Sí? Bueno. Entonces, y creció el 85, no tiene ningún problema. ¿Ves? ¿No? Ajá. Cuando no tiene ningún problema, entonces las casillas de abajo da 0, ¿cierto? Claro. Y aquí lo voy a reemplazar acá. Todavía no se toma en cuenta ninguno de los otros valores. No tiene problema. 242. Contra 244. Y aquí tenemos un menos de 2. ¿Sí? Y observen que aquí da negativo. Mire que el signo viene por acá. ¿Sí? El signo viene por acá. Entonces, lógicamente, pues, si yo decrecí en 2 millones de pesos y obtuve suficiente renta, la DIAN no me va a molestar por eso. ¿Sí? La DIAN no me va a molestar por eso. Bueno, entonces vamos a desarrollar el segundo. ¿Sí? No se vayan a equivocar ahí en colocar el patrimonio. Bueno, vámonos con el 2. ¿Cuánto es el patrimonio líquido del 2019? 350, 134. ¿Cuánto? 350, 134. 134. Esto. ¿Y cuánto es el patrimonio líquido? 134, ¿sí? ¿Y cuánto es el patrimonio? 310, 554. 310, 554, ¿sí? Ahí va. Ajá. ¿Qué diferencia tenemos? Yo no tengo que informar. ¿Qué diferencia nos da? 39. ¿Cuánto? 39,580. Bien. Voy a colocar que en valorizaciones fueron 8 millones de pesos. Voy a colocar así para que ustedes lo aprendan a manejar. 8 millones de valorizaciones nominales. ¿De valorización? Sí, valorizaciones nominales, 8 millones. ¿Sí? En la Colombia hay dos recientes. Ustedes lo pueden agregar ahí, lo pueden agregar en el taller que las Bolívar hay 4,700. valorizaciones nominales en comparación con los inmuebles del año anterior, del año 18. Ok. Hubo un incremento de 8 millones de pesos por valorizaciones nominales. ¿Listo? Ahora sí, llenemos esta renta gradable. Recuerden que para la renta gradable tienen que tomar casilla 50, casilla 55 y la casilla 53 y la casilla 63. Lo tengo registrado ahí. Cedular aquí, cedular. Ah, ok.
¿Sí? Entonces, ¿cuánto le doy? Voy. No les oigo. No, Colombia, señor. Es que hay unos, será que hay unos compañeros que tienen abierto el micrófono. Ah, ok, ok, Lo ok. podemos apagar porque es que oigo mucha interferencia. Ahora sí, me habla una sola persona. Vale, profe. Ahora sí. Bueno, le oigo. ¿Cuánto tenemos en la renta líquida variable cedular? 32,604. Ahora sí. Que sonaba eso como si en el micrófono existiera una peleita ahí de ratoncitos. Bueno, renta exentas. Sumen. Ya están tomando la clave cómo se llena, ¿no? Bueno, la renta exentas. Tomen la casilla 44, la casilla 45. 44. No, perdón. La casilla 45 porque son las limitadas. Yo le di la 44 en la anterior. Sí, 44. Entonces la otra quedó mal. Miren cuánto fue el valor de la... miren La la 45. De pronto no, de pronto tenga el mismo valor. 54. En la 45. Renta exentas. Pero la casilla... sí. En el segundo taller da 36. Renta exentas. ¿Cuánto? 21,736,000. Y revisen la del primero. La 45. Pero tomamos el valor de la 45. De pronto no Ajá, cambió. el de la 45. Profe, Sí, ¿cuánto? profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que hoy perdí en la parte, me estoy volviendo un poco, esos 8 millones en valorizaciones nominales, ¿de dónde salen? No, yo los doy, yo se los doy ahorita. Yo los doy. O sea, que usted no los da. Exacto. Ustedes pueden agregar ahí en el taller 2. Coloquen ahí donde dice información adicional. Coloque los inmuebles tuvieron una valorización nominal de 8 millones de pesos comparado con el año 2018. Esa información yo la coloco en el taller, ¿sí? Entonces la renta es la 45 más la 54. Sí, por eso. Entonces, ¿cuánto es la renta exenta? La renta taller. Profe, y para la renta para la renta líquida, ¿es la casilla 50, 55 y 63? Sí, 50, 55 y 63. Sí, correcto. La renta exenta sería de 21,736. ¿Para el segundo taller? Ajá. Bueno, listo. Ahora miremos los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Tomen las casillas 36, 52 y 57. 52 y 57. Serían 6,490,000. Bueno, ahora miremos ganancia neta. Casilla 68. 68. 68. Sí. 680. Sí, señor. Bueno, listo, seguimos.
Ahora miremos impuesto de renta y complementario, impuesto a cargo, casilla 83. 0. Ahora miremos la casilla retenciones, casilla 86 y los anticipos, casilla 84. Sería 1.230.000. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás compañeros? 1.230.000. Sí, 1.230.000. Bueno, ahora sí. Hagamos la operación. Tomemos los 21.736 más 6.460.000. Menos 1.230.000. Esto nos da aquí 59.570. ¿Sí? ¿Tiene algún problema? Comparo 31, que fue mi crecimiento, y obtuve 59. ¿Hay algún problema con la DIAN? Ninguno. ¿Sí? Todos me están captando la interpretación. Tomo señor. la diferencia 1, ¿sí? Y la comparo con la renta ajustada. ¿Sí? Aquí me va a resultar un valor, ¿sí? Negativo. Es decir, me va a dar aquí negativo 27.990. Entonces, por eso es que dice el artículo 36. Vuelvo y lo leo rápidamente. Dice, cuando la suma de las rentas gravables, la renta exenta y la ganancia ocasional neta resulte, si esta resulta inferior al patrimonio, a la diferencia del patrimonio líquido, a esta, entonces se presenta una renta gravable. Aquí no hay ningún problema, aquí es negativo. Para que resulte diferencia gravable, el valor que estoy señalando debe ser positivo, ¿sí? Recuerde que a 31 yo le estoy restando 59, porque me da 27, ¿sí? En el ejercicio del taller 1, restábamos de 106, restábamos 85. Y aquí nos daba 24. Entonces nos daba positivo. Entonces cuando la diferencia número 2 nos da positiva, ese valor tenemos que llevarlo a renta líquida gravable. Y era lo que le está indicando, que lo llevamos a la casilla 49 del renglón 200, del formulario 210. Profe, qué pena. ¿Me puede explicar de dónde salen los 59.570? De esta operación. Esto, más esto, menos esto. Miren que aquí le estoy indicando los signos, ¿no? Aquí, mire, aquí están los signos. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí, gracias. Listo. Entonces, estoy haciendo la sumatoria. Sumo 32, 21, 6 y le resto 1.230 y me da 59, 670. Aplíquele ahí, colóquele la fórmula en Excel. Entonces, si la diferencia patrimonial, esta, número 2, me resulta positiva, ¿sí? Y esta es la número 1. Si me resulta positiva, entonces ese valor lo debo descender como renta líquida gravable, ¿sí? Y debe aparecer en el formulario
210, casilla 49. Si el contribuyente no hizo esta prueba cuando presentó su declaración de renta y la DIAN se la hace, la DIAN le va a enviar a corregir la declaración. Profe, a mí me da 59.600.000. Sí, a mí también me da lo mismo. ¿Sí? Entonces yo soy el que estoy mal. En la renta líquida, en la renta ajustada, perdón. Sí, en renta ajustada. Sí, ¿cuánto sí? Sí, es que son 90, sí. Menos 1.230.000. Sí, 59. ¿59 qué? 600. Sí, ¿los demás compañeros también? Sí, profe, 59,600. Listo. Bueno. Que tengan presente. Entonces la diferencia, ¿cuánto nos da? Diferencia 28.020.000. Negativo, ¿no? Sí. 28,020. Negativo. Cuando esa diferencia me da negativo, ¿sí? ¿Sí? Cuando esta diferencia me da negativo, aquí, entonces yo puedo colocar sin novedad fiscal. ¿Sí? Sin novedad fiscal, ¿qué quiere decir? A mí no me afecta para nada ese valor. ¿Sí? Y cuando yo le coloque, cuando es positivo, le voy a colocar con novedad fiscal. ¿Qué quiere decir novedad fiscal? Que ese valor tiene que bajar aquí. Y por lo tanto, lo debo llevar a la casilla 49 del formulario 210. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar ahí el taller. Ustedes me complementan para la clase del miércoles. Taller 3, taller 4 y taller 5. Entonces me sacan la comparación patrimonial de esos 3 talleres. ¿Les parece? Bueno. Entonces vamos a continuar con... Ahora sí voy a abrir un momento. Voy a abrir un momento el documento del taller. Sí, dime. ¿Me iba a preguntar algo? No, profe, es que le vamos a dar el mismo nombre del archivo, lo pone comparativo, algo así. No le oí. Ahora sí. Nuevamente me pregunta. ¿Me puede hacer nuevamente la pregunta? Es que no se lo oí. Profe, lo que pasa es que ayer corregió el quinto. El quinto taller yo se lo subí al plan. El taller número quinto está en el plan. De pronto le hice unas correcciones. Pero tocaba ¿Por qué no lo ya la revisan? sanción y los intereses. Bueno, eso sí. ¿Y lo determinaron? Sí. Sí. ¿Cuánto le dio intereses? A mí me dio 0. ¿Intereses cero? Profe, sí, ¿Cuánto porque ponle que a iban a pagar? ¿Qué iban a pagar? ¿Por qué iban? sanción, La sanción por extemporaneidad. la sanción a mí me dio de 482 Pero para valor fiscal. el resultado le dio saldo a favor. Saldo a favor, sí. No, pero entonces recuerden que cuando es saldo a favor, la DIAN automáticamente se cobra la sanción, ¿sí? Cuando da saldo a favor. Sí, sí, ahí yo les dije que ahí no hay que hacer recibo 490 porque
la DIAN se cobra automáticamente la sanción del saldo a favor que tiene el contribuyente. No, eso sí no lo sabíamos, profe. Bueno, listo. Entonces tomen nota. Así, era la aplicación de pronto como ustedes yo lo vi, lo vimos el miércoles de la noche y yo después expliqué en la noche a los de la noche. Entonces, la tarea era esa. Es decir, ahí no hay que pagar nada, ¿sí? Porque cuando es saldo a favor, entonces la DIAN se automáticamente de ese saldo a favor se aplica la respectiva sanción, ¿sí? No hay que hacerla por el 490. ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, listo. Profe, ahora sí, espere. De lo de los intereses, ¿te acuerdas que yo le había preguntado que cuál era la base de los intereses? Ah, tú eres de la pregunta. La base de Sí, los señor. intereses siempre va a ser cuando hay saldo a pagar. Por ejemplo, recuerde que para pagar una declaración hay tres momentos. Uno, donde usted paga completamente, eso es lo que llamamos nosotros pagar una declaración presentar una declaración con pago. El segundo evento es presentar una declaración con pago parcial, es un abono. Y el tercer evento es la presentación y pago cero. Entonces, ¿de dónde sale la base? Del impuesto que le deba a la DIAN, ¿sí? Por ejemplo, si fue un pago parcial y el impuesto era 1.000.000 de pesos y pagó 500, esos 500 son sobre los cuales debe pagar los intereses. Ahora, si era 1.000.000. Pero, por ejemplo, en el Impuesto cero. En el ejemplo de este taller 5, que el impuesto que es la casilla 90 de la Sí. ¿Cuánto pagar, le dio? ¿cierto? ¿Cuánto le dio? Cero. Cero. Ustedes no pagan, Entonces, la base es cero. Usted no va a pagar nada de intereses ahí. No va a pagar nada. Porque ok. da cero. ¿Sí? Da cero. Era lo que le explicaba ahí por el WhatsApp. Ah, sí. Ok, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos al taller. Bueno, entonces mire, vamos a organizarnos. El miércoles ustedes se van a conectar, van a estar conectados, ¿sí? Entre 10 y 11. Y en ese horario, ahorita vamos a mirar el taller número 1 y en ese horario van a trabajar el taller número 2 de dividendos, ¿sí? Y de 11 a 12, entonces revisamos las comparaciones patrimoniales, ¿sí? Recuerden que sobre esto no voy a preguntar nada en el parcial. Entonces, como el parcial lo tenemos el lunes 4, entonces en la clase del lunes 6 revisamos los talleres de dividendos, ¿sí? Para ya terminar la sesión de personas naturales y empezar ya a declaraciones de personas jurídicas. Es decir, que ya después de parciales entramos a sociedades. Bueno, entonces, ahora sí, entonces miren el taller. Vayan al del anexo, ¿sí? Y cuando lleguemos aquí, a esta partecita, que son los ingresos, entonces lo vamos a complementar con el documento explicativo. Este documento explicativo vamos aquí a colocarle taller 6, ¿sí? Para que ustedes trabajen la casilla 59 del formulario 210. La casilla 60, la casilla 71 y la casilla 72, ¿ya? Con la explicación que tengo ahí.
Pero entonces vayan elaborando la declaración. Empiecen Bueno. con el anexo. Empiecen a llenar el patrimonio, ¿sí? Y lo que les acabé de señalar es para explicarle esta partecita. Entonces ya saben, casilla 59, casilla 60, casilla 71 y casilla 72. Eso es lo que vamos a llenar de dividendos. Con ese documento que les proyecté, voy a explicar dividendos del año grabado 2018, decretados en marzo del 2019, dividendos de una sociedad que es de economía naranja, que no paga impuestos, ¿sí? Y los dividendos de Ecopetrol, que es una empresa del Estado que paga impuestos. Bueno, les quiero decir lo siguiente. ¿Qué son dividendos? O participaciones. ¿Qué son dividendos? Pregunto. Son las utilidades que se les da a los socios. Exacto. Exacto. Son las utilidades, ¿sí?, a título de dividendo o a título de participaciones que se le da a las personas naturales o personas jurídicas que son accionistas en sociedades anónimas o socios en sociedades limitadas, ¿ya? Observen que son dos términos, ¿no? Hablamos de accionistas cuando son sociedades anónimas, sociedades de capital, y hablamos de socios cuando son de limitadas. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hacen las empresas todos los años? Por ley, el Código de Comercio tiene reglamentado que las sociedades harán una vez al año, dentro de los 3 primeros meses, una reunión para aprobar los estados financieros y aprobar las utilidades obtenidas o las pérdidas del ejercicio. Dice, en los 3 primeros meses. Entonces, en el año 2020, ¿qué estados financieros se van a aprobar? Los que terminaron a diciembre 31 del 2019. ¿Sí? Es decir, nunca se van a aprobar por utilidades anticipadas. Entonces, terminó el año 2019 y entre enero, febrero y marzo, las sociedades programan las famosas asambleas, ¿sí?, general de accionistas o la asamblea general de socios, si es limitada. Y allí, en uno de los puntos, es la aprobación de estados financieros y la aprobación del proyecto de utilidades. Bueno, listo. Entonces ahí vamos. Resulta que en las sociedades también, cuando aprobamos los estados financieros, hay otro puntico que dice aprobación de las utilidades. Vamos a hacer que estas empresas son muy exitosas y obtienen utilidades. Entonces, obtuvieron utilidades, ¿sí?, se hace el proyecto y se propone a la asamblea, porque es la única entidad que aprueba que se distribuyan las utilidades o se capitalicen. ¿Qué quiere decir distribuir utilidades? Se distribuye en partes como iguales, dependiendo de, o iguales se podría decir. No. O No, espere. ¿Qué quiere decir distribución de utilidades? ¿Qué quiere decir? Esa palabrita, distribución de utilidades, ¿qué quiere decir? ¿Se la vamos a distribuir a los accionistas o se la vamos a distribuir a los socios? ¿Qué quiere decir esa palabrita, ese término, utilidades? La ganancia. Pues otorgar a cada uno Como la repartir la ganancia Eso. que le corresponde a cada uno. Entonces, de una participación. exacto. Entonces, cuando estamos hablando de distribución, entonces ese proyecto está elaborado en cuál es el aporte, cuánto representa porcentualmente el aporte, ¿sí?, que tiene cada socio dentro de la utilidad, dentro de la empresa. Entonces hay unos que tienen el 50%, otros tienen el 20%, otros tienen el 20%, otros tienen el 10%. Entonces, esa utilidad se distribuye de acuerdo al porcentaje, ¿sí?, de su inversión como aporte, ¿sí?, en la sociedad. Entonces, si tiene el 30%, entonces le van a repartir el 30% de las utilidades. Si tiene el 20%, entonces le van a repartir el 20% de las utilidades. Si tiene 10%, le van a repartir el 10% de las utilidades. ¿Correcto? Bueno, eso se llama
en las asambleas se llama decretar. Cuando se van a distribuir utilidades a los socios o accionistas, eso se llama decretar utilidades. ¿Y decretar utilidades qué quiere decir? Que ese valor que representa el 30%, por ejemplo, debe llevarse a una cuenta de pasivo, que usted la conoce, que se llama deudas, se llama dividendos y participaciones. ¿Sí la han visto ustedes en el TUC? Y allí se le lleva un reconocimiento a cada socio del valor de la utilidad que le correspondió en el respectivo año. Para que posteriormente la misma asamblea diga, se decretan utilidades, por decir algo, a Pedro García, 20 millones de pesos, que representa el 30% de las utilidades, se le pagará en las siguientes fechas. En mayo 10, 5 millones de pesos. En septiembre 10, otros 5 millones. En noviembre 10, otros 5 y en diciembre 10, otros 5. Es decir, se le paga de acuerdo a una programación que se elabora y que se aprueba en la asamblea respectiva. Todo esto es del resorte de la asamblea. Entonces, se decretan las utilidades y se le dice a los socios en qué fecha se le van a pagar las utilidades. Y se le hace vía transferencia, se le paga. ¿Listo? Entonces, como para explicarles en qué consiste decretar utilidades, porque de pronto ustedes van a leer el taller y dice utilidades decretadas. ¿Sí? Entonces, decretar quiere decir reconocerle a cada accionista o a cada socio, de acuerdo a su participación porcentual en el capital de la sociedad. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta para aclarar? O sea, profe, ese capital de la sociedad, según el porcentaje de cada accionista, tiene que ser mucho muy claro esa parte. No lo oigo bien. Usted está hablando ¿qué? Ahora sí, que había mucho ruido. No le oí bien la pregunta. No le oigo. Ahora sí. ¿Que su micrófono tiene como interferencia? Lo que pasa es que ella tiene problemas con el internet, es muy lento, Ah, con entonces razón. cada vez que Pero, ella habla se escucha así como distorsionada la pero voz. ¿usted escuchó la pregunta que me No, estaba yo creo haciendo? que ella la va a escribir aquí por el chat. Ah, que le escriba por el chat y me el enlace, por favor. Ujú. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan muy presente que es decretar utilidades. ¿Sí? No se distribuye, el capital no se distribuye, lo que se distribuye son las utilidades. ¿Sí? A prorrata del porcentaje De participación de cada socio. de participación de cada socio en el capital. ¿Sí? El capital. Ustedes vieron alguna materia de contabilidad de sociedades, ¿no? Sí, señor. La profesora le explicó fuertemente ese tema. Bueno, también ustedes vieron la legislación comercial. No, todavía no. ¿No han visto la legislación comercial? ¿Cuándo la ven? Más adelante, si pasamos. ¿Cómo así más adelante? ¿En qué semestre está programado? En el tejido ahí de programa, en el tejido de académico. Séptimo, octavo, ¿eh? Bueno, usted está en el sexto. ¿Ya copiaron ya copiaron la pregunta?
Pues sí, la compañera que tiene el micrófono un poquito mal, me puede, inclusive, también me puede escribir por el WhatsApp. Profesor, buenos días. Una pregunta. Sí, buenos días, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Profe, lo que pasa es que tengo una duda más o menos cómo hace la estructura del previo. Va a ser, eso se va a hacer virtual, ¿no? Ah, usted lo va a manejar o sea, sí, pero me refiero es que algunos profesores están diciendo que van a dar una hora estipulada tal cual, así como las clases, nos Sí, montan al flat como si fuera un taller, se hace en el sí, tiempo estipulado y se cierra. sí, O otros lo sí. están manejando virtualmente acá por las aplicaciones Zoom, o entonces para saber cómo es más o menos. No, yo el miércoles, porque aquí estamos en una capacitación, Ah, ok. el miércoles con mucho gusto les comento cómo hacer la metodología del parcial, ¿sí? Ah, bueno, listo, sí, señor. De todas maneras, ustedes allá en sus casas tienen que hacer una declaración, ¿sí? Es decir, yo de todas maneras les enviaré, es decir, el tema para que hagan la declaración, pero cuando me resuelvan el formulario que voy a colocar en el aplicativo, tiene que ver con el desarrollo de la declaración, ¿sí? Profe, Ya sería, después, digamos, como la metodología que está aplicando, nos pone un taller en el PLAT, nosotros Es lo más o menos así. desarrollamos y luego lo Y subimos. luego se lo ¿Sí? subimos. no, pues no que lo suban, sino que en el cuestionario que ya de pronto por preguntas múltiples, selección múltiple, yo les puedo decir el valor de la declaración de renta del señor fulano de tal, su resultado del 25% de la renta es el siguiente. Ah, tal cosa, Ah, ok. marque la verdadera. Dice que ustedes Ah, o sea necesariamente que, tienen que hacer, necesariamente profe, tienen que hacer de la tienen que hacer declaración, la declaración, tienen que elaborar. Claro, para hallar los de la valores. Profe, declaración y Claro, usted, y parcial usted es nos donde va a pedir, y está usted nos va el a pedir de parcial. pronto los anexos como soporte o algo así, como evidencia de no, los ejercicios. O solamente no. desarrollamos el cuestionario. No, sencillamente cuando ustedes desarrollen el cuestionario, cuando desarrollen el ejercicio, ¿sí? Esto, ustedes enviarían al PLAT, ¿sí? Sí, al PLAT. Enviarían el anexo detallado por renglones para yo mirarlo con el mío, porque yo de todas maneras tengo que desarrollarlo previamente para que ustedes me respondan, Claro. ¿sí? Me respondan. Y yo tengo que decirle, marquen el valor de la renta exenta, es el valor de, 15 millones de pesos, B, 23 millones de pesos, 3, 0. Marquen la verdadera. Pero para que usted marque la verdadera, tienen que hacer el ejercicio. Deben hacer el ejercicio. Claro, Claro. en el tiempo récord que le vamos a colocar en el plan. Por lo menos, si Profe, el plan dice y no que, perdón, contaríamos, el digamos, aplicativo. con las mismas 2 horas de la clase, o qué tiempo han estipulado más o menos que han hablado. No, el tiempo lo coloca el profesor, ¿sí? Yo le puedo colocar y decir que para responder el parcial, lo programa en el sistema es 60 minutos o 150 minutos, ¿sí? Entonces el sistema se cierra a los 150 minutos, ¿sí? Sí, pues lo ideal sería como que un tiempo más o menos estipulado acorde a la clase No, que tenemos, ¿no? no dentro de la clase, pero vuelvo y le digo, el profesor es autónomo para decir 2 horas o hora y media o una hora, ¿ya? Y lo programa. No es que ustedes van a gastar, de pronto si le coloco un ejercicio, porque gasten 2 horas. Yo realmente, físicamente, dependiendo de lo que vaya a preguntar, puedo dar las 2 horas, ¿sí? Pero si el sistema se le cierra, hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí le califico. Profe, y tengo una pregunta. ¿El valor como tal de la nota la va a sacar solo de las preguntas o el anexo también tiene un porcentaje de parcial? Pues realmente la pregunta va amarrada con el anexo.
Si usted hace el anexo, quiere decir que la pregunta, pero lógicamente usted me manda el anexo al plato, ¿sí? Marcado con su código, apellido, porque yo necesito verificarlo. Porque de pronto usted me colocó una respuesta donde en el anexo no esté, ¿sí? Pero entonces el miércoles complementamos, ¿sí? Miércoles complementamos. Bueno, entonces, hicieron la pregunta por el WhatsApp. ¿La complementaron? ¿La pregunta? Profe, pues la pregunta de la compañera era de si el capital total de la sociedad se distribuye, pero pues ya como te digo que no, que se distribuye No, solamente no. el monto por No, cada lo que se distribuye son las utilidades, ¿no? A prorrata del porcentaje que tenga de participación cada accionista o cada socio en el capital. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, miren, vamos a empezar el ejercicio. ¿Sí? Ustedes lo van a trabajar hasta cuando lleguemos a la casilla 59. Entonces vamos a manejar el anexo que ya les comenté, ¿no? Sí, cómo lo vamos a determinar. Sí, normalmente el anexo del taller 6, pero esto es para explicar cuando lleguemos a la casilla. Cuando lleguemos a la casilla 59 y casilla 60. ¿Listo? Bueno, entonces empiecen a desarrollar. Tenemos 20 minutos para las 12. Empiecen a llenar el anexo. Llenen el patrimonio. Observen que aquí esta persona solamente está recibiendo, miren, ingresos, dividendos, y está recibiendo dividendos y recibe unos arriendos. ¿Esto para qué es? ¿Para la renta qué? De capital. Y incurrió en los siguientes gastos. Seguridad social como independiente. Entonces, cuando vimos la seguridad social como independientes, aquí vamos a colocarla que esto es como accionista. ¿Sí? ¿Esa dónde la llevaríamos? Ahí es donde dice casilla 57, del socio. ¿Sí? Profe, qué pena una pregunta. ¿Cuál era el artículo de la comparación patrimonial? 236. 236. Gracias. Mucho gusto. Entonces, ahí lo que estoy modificando ahí, o sea, la seguridad social, colóquelo como independiente, pero la actividad de accionista, ¿sí? Porque él tiene dos actividades, una que es rentista de capital y otra que es dividendos y participaciones. Aquí está el 4 por 1000, está el impuesto predial del apartamento, están las comisiones pagadas a la inmobiliaria.
del arrendamiento, está el impuesto predial del apartamento, está la contribución por valoración de la casa de habitación, están los intereses del crédito hipotecario y está la salud prepagada. Y aquí le aplicaron las retenciones, ¿sí? Economía naranja le preguntó, retención por dividendo por Ecopetrol 27 millones de pesos, impuesto neto 2 millones y anticipo 32 millones 500. Preparar la declaración de renta año 2019 formulario, presentación y Profesor, pago, una pregunta. se presenta en debida forma. ¿Sí? En debida forma. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿El interés de crédito hipotecario es del apartamento? ¿Qué tiene la persona arriba? El señor solamente tiene es una casa. Mire. Es el de la casa. ¿Sí? No, porque también ¿Tiene apartamento? No, Sí, tiene un apartamento. ¿Dónde? Ah, sí, tiene Arriba. apartamento. Arriba, sí. Sí, entonces, este impuesto predial, ahí dice impuesto predial, y el crédito El crédito dice que es para pagar la casa. hipotecario, el crédito es de la casa. ¿Sí? Este es de la casa. Ah, ok. Recuerde que ese crédito, esos intereses tienen reconocimiento desde el punto de vista fiscal cuando el contribuyente viva, ¿no? En el inmueble al cual se le otorgó el respectivo crédito, ¿no? Porque es que yo puedo solicitar un crédito hipotecario para mi casa y la arriendo y me voy a vivir a un apartamento, ¿sí? Cuando haga mi declaración, pierdo ese beneficio, porque debo vivir en la casa, ¿sí? Para la cual preste ese dinero. Bueno, que vayan trabajando. Pues ya faltan 10 minutos para las 12. Se están inscribiendo en el chat, nombres, apellidos y códigos. Sí, señor. Recuerden que el jueves, el miércoles, yo les doy el link, ustedes entran, pero yo más o menos entro después de las 10:30, ¿no? Los voy a dejar trabajar entre 10 y 10:40 este taller, para que lo termine. Y recuerden que también les queda como tarea para las 11 revisar la comparación patrimonial. Entonces, yo les envío el link, ustedes ingresan. Y yo más o menos entro en el escenario para llegar a las 10:40. Vamos a ver qué tal les va. Se traen solitos, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, para que tengan ahí presente. Vale. No les olvide escribir, no les olvide registrarse, ¿no? La asistencia. Sí, la asistencia por el chat.
Bueno, entonces, sigan trabajando. Aprovechemos estos 10 minuticos que faltan de clase para que sigamos trabajando. Y dejemos organizada ya el formulario hasta rentas de... Tienen que dejar hasta renta de capital, ¿no? Dice hasta su cédula de renta de capital, claro. No tiene, el contribuyente no tiene ingreso por pensiones. Entonces vamos hasta la... Y solamente de la renta general solamente tiene renta de capital, ¿no? Que es el arrendamiento. Y de pensión no tiene, para luego trabajar en la cédula de viviendas, que es la partecita que les dije que ahí le mandé el anexo número 1 para que lo lean y miren a ver si para la clase del día miércoles traen el ejercicio ya terminado y yo lo explico. Eso es una guía la que les hice para desarrollar el taller número 6 que corresponde a vivienda y participaciones. Primer taller. Profe, entonces, para lo de dividendos se maneja la casilla 57, 59, 60, 71 y 72. Correcto, sí, sí. Para ese taller vamos a manejar esas columnas, sí. Listo, profe. Bueno, entonces regístrese. Regístrese en la asistencia para que no se vayan acá por fuera y entonces nos vemos en la clase del próximo miércoles. Les deseo buena tarde, que Dios les los bendiga. Hemos terminado la clase de régimen y procedimiento tributario programada para el día de hoy, 27 de abril, de 10 a 12 del día. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Me alcanzaron a mandar los listados, pero estoy viendo estoy sacando los grupos de la investigación formativa. Sí, señor. Ok, ahí ya me lo están sacando los grupos. Vale, gracias. Gracias, chao. Bueno. Ay.